¿Conoces el 2 por 40 de Burger King? Es un menú de 4 deliciosas hamburguesas. Elegí 2 y disfrutarlas a 40 bolivianos. Ideal para compartir o para darte un gusto solo. Pedirlas ahora visitando todos los restaurantes Burger King a tu manera. Se han juntado cerca de 500.000 firmas para conseguir el referéndum para la reforma constitucional del proceso de elección de jueces y vocales de los 3 poderes principales del Estado, es decir, en materia de justicia. La gente de... Yo me adscribo, por supuesto, al tema del referéndum para cambiar un montón de cosas, para cambiar todo el espacio de la Constitución que se refiere al tema. La gente de Creemos tiene su propia posición, respetable, pero personalmente no la comparto, porque creo que es distraer el fondo, que es lo que está buscando los abogados o los juristas independientes. Pero pongámoslo a don Erwin Bazán, dale. Todavía se mantiene la segunda parte de elección popular de altas autoridades, pero la primera parte, que tiene que ver con convocatoria, con calificación y selección de las ternas, que es una fase altísimamente delicada por el peligro que tiene de que se politice esa fase a los intereses del partido en función de gobierno. Esa fase del proyecto de ley contempla que sea descentralizada, es decir, que sea trasladada a las asambleas legislativas departamentales en cada una de las regiones. Y esa es una propuesta que está dentro de los márgenes constitucionales. La Constitución establece que todo ese proceso debe ser encarado por la Asamblea Legislativa Nacional, pero podemos delegar esa atribución de calificación a las asambleas legislativas departamentales. De eso versa el proyecto que ya ingresamos el pasado 23 de febrero y que esperamos sea discutido ampliamente por las 3 fuerzas políticas aquí en la Asamblea Legislativa. Ojalá se discuta ahí bien. Yo soy un convencido de que mejor es la otra forma, pero ellos son los parlamentarios y ellos tienen el derecho de ver. En realidad no son 3 fuerzas políticas, son 4, porque hay 2 más. Y seguramente ahí van a haber pleitos grandes. Pone la otra parte de Erwin Bazán. Seguir beneficiándose con un sistema de justicia que ha caído lo más bajo que puede caer. Cuando decimos nosotros que tenemos que renovar la justicia, estamos hablando básicamente de 2 elementos. Por un lado, de renovar evidentemente los procedimientos, de renovar los estándares, de darle independencia al sistema de justicia boliviano, de mejorar la legislación, pero también estamos hablando a mediano plazo de ir renovando a las autoridades de justicia. Son manzanas podridas. Y en cambio, esa propuesta que sale del MAS, lo que está buscando es reciclar esas manzanas podridas que tanto daño le hacen a la administración de justicia. Por supuesto que no voy a denigrar a ninguna autoridad judicial de manera puntual o de manera personal, pero el hecho es que son ellos, las autoridades de justicia, las que han llevado al sistema de justicia boliviano al peor escalón al que han podido llevarlos. Entonces, ¿por qué mantenerlos? ¿Por qué reciclarlos? Y ahí el interés político de reciclar a las altas autoridades de justicia, porque justicia y políticos son parte de una misma mafia corrupta que en definitiva perjudica al pueblo boliviano, porque cuando el ciudadano boliviano acude a la justicia pretendiendo, soñando con justicia, justamente es eso lo que no encuentra, por la distorsión que genera el poder político en la administración de justicia. No nos parece adecuado esa propuesta de reciclar a autoridades judiciales en un sistema de justicia que ya está corrupto y politizado. Absolutamente de acuerdo que el sistema de justicia está corrupto y politizado. Por eso es que ponerle una cataplasma a un problema grave de salud ya no nos ayuda.
Y para hacer esto tenemos que cambiar la Constitución y una vez cambiada la Constitución, elegir de otra manera el sistema de selección. El sistema de selección no lo han... yo estaba esperando que nos lo envíen para saber cuál es el sistema de selección que proponen. No han dicho nada. El rector de la universidad se mete al asunto. Me parece interesante ponerlo. Miren, nosotros tenemos una propuesta para que la universidad sea la encargada de hacer la preselección de los futuros administradores de justicia. Lamentablemente el gobierno no nos ha dado oída a esta propuesta. La vamos a hacer nuevamente públicamente. Consideramos de que no puede estar en manos de los políticos. Durante el gobierno del MAS, donde se han seleccionado a los administradores de justicia ha sido el Parlamento. El MAS ha tenido 2/3, sigue teniendo una mayoría, por lo tanto, ¿quiénes seleccionan a los administradores de justicia? Son los masistas, son los políticos, muchos de ellos no son ni siquiera bachilleres, por lo tanto, tienen que estar en manos de la academia, que le dé jerarquía, que sea la encargada de evaluar a todos aquellos meritorios profesionales, pero que no abrazan una línea política y por lo tanto no tienen ninguna opción. Nosotros consideramos de que esta selección o preselección debe estar en manos de la universidad. De las universidades, del sistema universitario, fuera bueno que esté en otra etapa, una vez venga el referéndum, porque tratarlo esto va a debilitar el referéndum, lo va a debilitar y no es una buena cosa. William Herrera piensa que no es malo lo que está proponiendo Creemos. Yo sostengo que no es malo en su concepción, pero es malo frente a la propuesta mucho más grande y mucho más elaborada de los juristas independientes. Ponerlo a don William Herrera Áñez. ¿Qué señal está esta propuesta que surge de diputados de Creemos respecto al tema de elegir por ternas algunas autoridades del Poder Judicial y aseguran que para ello se tendría la posibilidad de incluso hacer una revisión en las asambleas departamentales? ¿Cómo se ve esto cuando se trabaja en la posibilidad de hacer un referéndum para reformar la justicia? A ver, son dos cosas aparentemente distintas, pero que en el fondo de alguna manera intentan corregir todo este entuerto y todo este desmadre judicial en el que está Bolivia. Obviamente que el proyecto Creemos y algunos otros proyectos que hay entre medio lo que intentan de alguna manera es tratar de mejorar un poquito el proceso de selección y tratar de corregir hasta donde sea posible el proceso que ya está encima, que ya el MAS anunció que va a ser ahora mismo. Entonces, eso, digamos, es una cosa. El proyecto, llamémosle nuestro, de los juristas independientes, es un proyecto mucho más ambicioso de largo plazo. Esto otro intenta, de alguna manera, corregir parte de lo que se tiene que hacer ahora en este momento, digamos, ¿no? El otro proyecto es un proyecto, insisto, de largo plazo, donde no solamente se ve el tema o se intenta y se busca resolver el tema de la designación de las autoridades, de las altas cortes que se llama, sino también resolver el tema del presupuesto judicial, por ejemplo, consignarlo en la Constitución un porcentaje que no sea menor al 3% para que por esa vía a futuro se pudiera garantizar mínimamente una justicia independiente. Eso, por ejemplo, no está en las otras propuestas que están circulando. También acá también se busca la idea de revalorizar la justicia indígena, hacer un nuevo replanteo, porque al final la justicia indígena quedó ahí en los papeles, pero en la realidad no ha pasado nada o ha pasado muy poco. Y el otro tema también es incluir, digamos, a los jueces de paz, ¿no es cierto? Esa es una propuesta que está con los juristas independientes en el sentido de que venga un ciudadano, un vecino en un barrio muy poblado, puede ser Villa 1 de Mayo, el Plan 3000, buscar un líder de la zona que sea aquella persona que venga a resolver los problemas caseros, menudo, que son un alto porcentaje, digamos, de los que ingresan al sistema judicial. Por esa vía lo que se busca es tratar de descomprimir un poco al sistema. ¿Ok? Todas estas ideas, por ejemplo, no están en la propuesta de Creemos ni en las otras propuestas sueltas.
insisto, lo que estas propuestas que están surgiendo intentan de alguna manera buscar cómo mejorar el proceso de selección para estas elecciones de ahora, digamos, con un carácter, llamémosle, inmediatista, rápido, de urgencia. Nuestro proyecto yo entiendo que es mucho más ambicioso, es mucho más integral y, en todo caso, el uno no excluye al otro, digamos, ¿no? Si por alguna razón no dan los tiempos, y quizás esa es la idea por qué surgen estas otras propuestas, pero, insisto, la propuesta ambiciosa, grande, no solamente tiene que ver con la designación de las autoridades judiciales, sino también para buscar resolver el tema económico, que es un tema central, fundamental, y resolver el tema de la justicia indígena y finalmente resolver el tema de los jueces de paz. Esta situación de elegirlos por ternas es una posible solución inmediata, digamos. ¿Qué pasa con el tema de los profesionales que tienen una línea partidaria, digamos, y que aparentemente así se los ha elegido? Entre comillas, lo que ahora se está intentando es precisamente buscar gente meritoria. Digamos, todas las propuestas, todas, incluyendo la nuestra, buscan, obviamente, revalorizar, en este caso, la meritocracia. Entonces, por eso es que yo diría que el uno no excluye al otro, todos apuntan de alguna manera a lo mismo. El tema sería ver cómo compatibilizar, claro, hay, por un lado, digamos, está el tema del tiempo, que yo soy consciente que los tiempos para una reforma constitucional, que es un proyecto mucho más ambicioso, lleva tiempo, ¿no es cierto? Y el gobierno podría eventualmente, como lo ha hecho, boicotear, etcétera, etcétera. Que de hecho, cuando se apuran por las elecciones judiciales, lo que intentan es que hayan unas elecciones judiciales con un pequeño maquillaje, pero con las mismas reglas del juego, versus lo que nosotros buscamos, un cambio total, una transformación total de la justicia. En el fondo todo es político. Todo es político en el mejor sentido del término, obviamente. El problema es que acá se ha degradado el concepto político y acá hay una politiquería de parte del MAS y hay una degradación y una prostitución de la justicia. Lo que se intenta en el mejor sentido del término es, por supuesto, hacer una elección y tratar de tener autoridades y un poder judicial independiente, imparcial y competente y cambiar todo lo que tenemos hasta ahora. El proyecto de justicia del MAS ha fracasado. Entonces, ¿cómo buscamos un proyecto alternativo? Aquí va el proyecto alternativo, el proyecto que plantea los juristas independientes. Y todos estos otros proyectos, insisto, son pequeños maquillajes, diría yo, para intentar de alguna manera resolver el problema que tenemos a la vuelta de la esquina. El problema que tenemos a la vuelta de la esquina es que el gobierno quiere elegir lo más rápido que pueda y tirarlo el proyecto sabiendo que se va a aprobar el referéndum, que va a ganar el referéndum por el cambio de la justicia. Quieren tirarlo recién de aquí a 5 años. 5 años más y este país va a terminar en guerra por el mal manejo de la justicia en el país. Yo lo entiendo lo de Williams. Probablemente frente a lo que está diciendo William, quiero decir que está relacionado a lo de Creemos, probablemente es el camino que quede de ir con un plan 1 y un plan 2. El plan 1 chico para salir, táctico, y el otro un proyecto estratégico de cambio de justicia. No será con el proyecto de Creemos, no será con el proyecto del rector de la universidad, será con una cosa de largo plazo, de largo alcance, pero algo tenemos que hacer porque esto nos está complicando la vida a todos los bolivianos. El sistema judicial en Bolivia debe ser de los peores sistemas judiciales del mundo. A tal punto que hasta uno le puede creer a la gente del movimiento al socialismo que le interesa. Ponela a la señora. A la espera de la socialización de la misma, toda vez que esto va a ser debatida también y se necesita también los 2/3. Espero yo que no nos enfrasquemos y empecemos a hacer un buen trabajo desde un inicio, socializando a todos, no solamente a un grupo de yuncos, ¿no? Por otra parte,
es cierto, la Constitución Política del Estado abre la posibilidad de que los actuales magistrados tengan la opción nuevamente de postularse, pero no al mismo cargo. Puede ser al Consejo de la Magistratura y demás. Esa es la norma. No debería, por ética. Por ética, estos actuales magistrados no deberían de volverse a postular, porque la sociedad, el pueblo boliviano y la gente en general está esperando un cambio en la justicia desde la estructura máxima, ¿no?, del Poder Judicial. Sin embargo, esperemos pues que haya moral por parte de estas autoridades y que dejen de postular ahora a nuevos actores meritocráticos, que realmente la población nuevamente empiece a confiar en la justicia. Lamentablemente estamos con el tema de la justicia, fiscalía, lo propio también, muy... Fíjense cómo es de jodido este país y de pobre. En otros países desarrollados, los miembros de las altas cortes son elegidos hasta que se mueren o hasta que se incapacitan para poder seguir haciendo su trabajo como se debe. Aquí no queremos que esté más de 5 años porque sabemos cuál es la tendencia y para dónde van. Eso nos puede mostrar perfectamente lo mal que estamos como país. Vámonos al corte.